Buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hoy nos vamos a acercar a la historia de un capítulo absolutamente legendario para Cuba y para África. Estoy hablando de la victoria de Cuito Cuanavale, que marcó un viraje en la batalla por la independencia definitiva de Angola, llevó al fin del apartheid y también a que se liberara definitivamente a Namibia. De eso vamos a hablar con tres colegas, tres compañeros de esos que uno siempre envidia, porque escribieron la historia en su momento más importante y la escribieron desde dentro. Enseguida que nos acompañen, se los presento y vamos a hablar estas historias de vida de tres cronistas, más que tres, porque quizás tengamos otros a través del teléfono, cronistas de su tiempo, de una época inolvidable, especialmente de una victoria legendaria para siempre en la historia de las relaciones de Cuba, Angola o de Cuba y África. Acompáñenos. Y ya verán por qué hablo de envidia. Están hoy en nuestra mesa redonda, en Historias de Vida. Los hemos traído a la mesa no solo por la circunstancia del estudio en que estamos coyunturalmente, sino porque hoy no son dos, sino tres nuestros invitados. El licenciado Alberto Núñez Betancourt es el director del periódico Trabajadores, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y uno de aquellos muchachos que salió de la Facultad hoy de Comunicación, entonces de Periodismo de la Universidad de La Habana, directo para Angola y especialmente para Cuito Cuanavale. El licenciado Rigoberto Senarega Madruga es realizador, profesor y director de fotografía del Instituto Superior de Arte y en ese momento era camarógrafo, fílmico, como les llaman ellos, de la fílmica de la FARC, que siguió de cerca y desde dentro también el histórico combate de Cuito Cuanavale, que tuvo su victoria definitiva el 23 de marzo de 1988. Y César Gómez Chacón, periodista, escritor, es el autor de este libro extraordinario donde se recogen algunos de los testimonios más valiosos de los combatientes de Cuito Cuanavale, por eso se titula Viaje al Centro de los Héroes. Con ellos vamos a estar conversando, también vamos a intentar el contacto directamente con el Telecentro de Ciego de Ávila y allí con Pastor Batista, otro de nuestros colegas que estuvo en Cuito Cuanavale y que puede contarnos de sus experiencias. Nos faltan mujeres en esta cita, aunque allí las hubo, pero bueno, increíblemente mujeres que no le temieron a la guerra, le han temido a las cámaras de televisión. Yo espero que algunos de nuestros colegas aquí sentados nos hablen de ellas. Vamos entonces a invitarlos a encontrar las historias de vida de estos hombres, jovencitos se fueron a contar la historia de Cuito Cuanavale. Tras el rechazo a cada ataque realizado por Sudáfrica, las defensas eran restablecidas nuevamente en un plazo de tiempo muy breve. Este sector, al este del río Cuito, de ningún modo podía caer en manos de los racistas. Tal era la decisión de los combatientes angolanos y cubanos destinados a este frente. Por otra parte, la Fuerza Aérea de Combate Angolano-Cubana continuaba destacándose de modo particular. Cuando los MiG soviéticos sobrevolaban Cuito Cuanavale y sus alrededores, la artillería y evitar a toda costa servir de blanco. Para la aviación angolano-cubana existía un solo opositor de consideración: las malas condiciones del tiempo que se originaron en esta época del año. Sus constantes ataques a Cuito Cuanavale, los surafricanos y sus títeres mostraron mucha impaciencia por ocupar esta posición. Desde hacía varios meses,
diplomáticos y políticos preparaban un posible encuentro cuatripartito entre Angola, Cuba, Suráfrica y Estados Unidos, este último en el papel de mediador. Los racistas pretendían arribar a esta reunión con ventajas amplias de orden militar que les permitieran imponer sus condiciones. Hasta este momento, tanto en Cuito Cuanavale como en el flanco suroccidental de Angola, por donde se estaba produciendo el avance hacia la frontera con Namibia, las tropas angolanas, cubanas y de la SWAPO no habían permitido a sus opositores surafricanos margen de ganancia de ningún tipo. No obstante, los racistas aún confiaban que con los ataques sucesivos de mayor o menor envergadura que realizaron durante enero y los días transcurridos del mes de febrero, realmente habían creado una situación de inestabilidad en las defensas de Cuito Cuanavale y se preparaban para asestar un posible golpe final. Bueno, está en el momento culminante lo que sería la batalla de Cuito Cuanavale y me ayuda muchísimo en el libro de César Gómez, Viaje al Centro de los Héroes, se encuentra reproducida al inicio la información o el comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias al pueblo de Cuba, que fue la primera noticia que se dio en el país sobre la situación en Cuito Cuanavale. Está fechado el 17 de marzo de 1988 a las 9 de la noche y recuerda que desde principios de diciembre hasta el 17 de marzo todos los ataques enemigos se habían estrellado contra la inconmovible resistencia angolano-cubana. Y terminaba diciendo: los racistas de Sudáfrica han recibido una lección inolvidable. Al frenar en seco a las tropas del racismo y el apartheid, los heroicos combatientes angolanos y cubanos de Cuito Cuanavale se han convertido ya en un símbolo extraordinario de la dignidad de los pueblos de África y el mundo. Con parte de quienes estaban allí, porque estaban como combatientes, ya los verán vestidos también de uniforme militar, y quizás deba empezar por Alberto, porque Alberto es del grupo que sale directamente de la Facultad de Periodismo en aquel momento. Por ahí debe haber una foto tuya, muy jovencito. ¿Directo van para Angola y directo para Cuito o no? Sí, la vivencia que tuvimos en Angola, los recién graduados de los años 86, 87 y 88, es de agradecer. Aquello formaba parte del servicio social, de la formación nuestra en el servicio social, que también incluía el paso también por un periódico provincial y después, bueno, si uno se lo ganaba también podía terminar en un periódico nacional. De aquel curso 1987, en septiembre mismo, salimos 4 jóvenes, Catiusca Blanco, Ledis Camacho, Demetrio Villaurrutia y yo. Hay que decir que las dos muchachas... ¿Eres tú este muchacho? Sí, bien flaquito. Sí. Y el que estaba en la máquina de escribir junto a Luis Lino, que es un periodista que no ha podido estar con nosotros, bueno, tiene problemas personales también. Le mandamos un saludo desde aquí, hubiéramos querido tener su testimonio. Eran 4 los recién graduados, no es el caso de Luis Lino. Aquí estás tú en el grupo de 3 que están aquí. Sí, ahí está Pastor también. Hay que decir que nos llevaban 3 o 4 años, pero fueron profesores nuestros. Y aquí está, bueno, por ejemplo, está César, Senarea también con su experiencia desde la Cámara. En el caso de la prensa escrita estaba Luis Lino, hiciste muy bien en mencionarlo, y también estaba Antonio Pérez Medina, lamentablemente falleció, de las cosas que nos duelen allá. Y nos sacaban 3 o 4 años y se convirtieron en profesores nuestros. Bueno, amigos, hermanos, profesores. Es de mucho agradecer aquella experiencia. Pero ustedes fueron voluntariamente, es decir, no era el servicio social, ustedes fueron ubicados en el comité central del partido. Se hizo una selección en el curso de 4, casi siempre fue de 4, en las graduaciones, te decía, del 86, 87 y 88. Y fíjate que la boleta nuestra de ubicación decía, que eso es un honor para nosotros, un orgullo tremendo, decía Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Entonces fue una bolsa, una experiencia para desarrollar profesionales de la prensa y le agradecemos mucho realmente. Porque previamente tuvimos que ir a una preparación elemental en lo que se conocía entonces como, bueno, lo que se llamaba estudios fílmicos de la FARC. Y allí recuerdo en la preparación que tuvimos elemental para la fotografía, las cámaras de cine, pero sobre todo la cámara fotográfica, bueno, también tuvimos buenísimos profesores como Ángel Alderete, que nunca se nos olvida, que nos dijo, van a una experiencia tremenda, se van a acordar de mí por esta frase que le voy a decir, y acuñó y dijo, la guerra tiene la cara fea. Y eso entonces pudimos comprobarlo allí múltiples veces,
Pero agradecimos la mucho. llegada, ¿cómo la recuerdas? La llegada la recordamos, imagínate, jovencito, 4 novatos allí, temerosos de ver qué ¿Eran nos lo que les esperaba. decían los muñecos? Exactamente. No, allí sucedió, a mí no, pero muy cercano a mí, presencié un hombre decirle a otro muñeco y medio que ofenderse, porque qué cosa es eso. Y resulta que después nos hacen la anécdota que en la unidad de tránsito, para después ser ubicado definitivamente donde uno iba a laborar, le decían muñeca, el muñeco le decían porque ahí radicó una fábrica de muñecas en el tiempo de los portugueses. De que Angola fue colonia de los portugueses. Y ese era muchas veces el saludo, oye, tú muñeco, muñeco, muñeco. Entonces, El muñeco era el recién llegado. era recién llegado. Y la muñeca también, por supuesto, me imagino que a Tiusca y a Ledis también. También. Hay que decir que las muchachas hicieron de todo. A los hombres quedaron impresionados porque decían, esas muchachas hacen lo mismo, a la par. Montar helicóptero, aunque hubiera que sobrevolar áreas difíciles, incluso a veces asentamientos de enemigos, hacer caravanas. Es decir, hicieron de todo, estuvieron a la par. Bueno, como son nuestras mujeres. Pero eso me da la idea de que ustedes también tenían, como siempre ocurre en los ejércitos, mientras más jóvenes más, un lenguaje particular. Bueno, las cosas de los cubanos, que allí se conformó un vocabulario, una terminología, una fraseología propia del lugar, de lo que estábamos viviendo allí, y que el cubano no pierde el humor ni en las más difíciles circunstancias. Imagínense la guerra, situación límite. Allí, por ejemplo, muñeco era recién llegado, pero por ejemplo, si tú y yo teníamos el mismo tiempo, 6, 7 meses, éramos contemporáneos, digamos, en la misión, tiempo de misión, nos decíamos tiempo. Dime tiempo, ¿cómo está la cosa? Tiempo. A veces eran palabras claves. Si éramos del mismo territorio por acá de Cuba, nos decíamos, dime tierra, ¿cómo está la cosa? Tierra. Y entonces toda esa solidaridad y intercambio entre los cubanos allí se veía muy bien. También sucede que, por ejemplo, a las cartas se le llamaba gorriones. Por algo sería, ¿no? Por algo. El gorrión es decir, que provocaba... con palabras claves se logró acuñar una fraseología muy propia de lo que estábamos viviendo. Experiencia interesantísima, que ya digo, mucho se agradece. Claro, y ustedes sí, porque algunos, no faltan quienes hayan estigmatizado que se haya ido tan joven a Angola alguien o los jóvenes hayan ido tan jóvenes. Yo decía que tenía envidia porque realmente a mi generación le tocó ver como una generación más joven se iba para Angola y nosotros no nos tocaba, que ustedes salieran para Angola y nosotros, ¿por qué no? Y pedíamos, y bueno, ahora no les toca el turno, están en otras tareas, etcétera. Pero sé que había mucho entusiasmo en hacerlo. Senarega llevaba mucho tiempo allí cuando llegó. ¿Tú llegaste en...? Septiembre de 1987. En septiembre del 87. Pero a Cuito Cuanavale... Ya estuvimos después a finales de marzo, principios de abril. Es decir, ya había pasado la victoria del 23. Ya había pasado el último. Pero ustedes ni sabían que era el último combate. Esa es una de las cosas que tiene la guerra. Vamos a hablar luego de eso. Senarega, ¿qué tiempo llevabas tú? Y tú sí estuviste todo el tiempo en Cuito Cuanavale. Sí, a ver... A mí me sacaron del festival de cine y me dijeron, te vas esta noche. Al otro día me pelaron en Futungo y me mandaron... ¿Qué Futungo? El de tránsito. La unidad de tránsito. Los muñecos, la de los muñecos. La de los muñecos. Y me mandaron para... Yo llegué allá el 17 de diciembre de 1987. Y lo filmaban todo. Ojalá me apoyen con las muchas imágenes, porque esta mesa redonda también se la agradezco mucho a Senarega. Está preparando un documental del que tendremos noticias hacia el final, pero por ejemplo las imágenes que vimos al principio son absolutamente tuyas, digamos que son inéditas, de las que se van a utilizar en el... Sí, la mayoría son mías y bueno, hay algunas de otros compañeros. Porque como tú dices, bueno, eso hablaremos al final, que es el proyecto de los corresponsales de guerra, que ellos son testimoniantes en mi documental, ellos dos. Es decir, ustedes, la fílmica de la FARC siguió prácticamente toda la guerra. Sí, Angola. la fílmica, nosotros estuvimos ahí, siempre había un fílmico desde diciembre hasta mayo. O sea, cubrimos de una manera u otra toda la guerra. Y filmaste Cuito Cuanavale. Filmé Cuito Cuanavale. ¿Qué es lo más impresionante de lo que fue Cuito Cuanavale? ¿Por qué tú sientes que se le da tanta trascendencia? Bueno, a mí Cuito Cuanavale me cambió la vida, hay que partir de ahí. O sea, fui un niño, un joven inmaduro que llegó allí y bajo las circunstancias extremas que es una guerra, porque yo era amante de las películas de guerra, la película rusa, Liberación, me sabía todas las partes, pero no es lo mismo ver una película en un cine que llegar ahí como llegamos nosotros, que siempre los fílmicos, la prensa preguntamos, bueno, ¿dónde vamos a vivir?
Y el coronel, que era entonces coronel Alvaro López Miera, dice, bueno, coge una pala de infantería y en esta área de aquí hazte tu refugio y ahí vas a vivir. Y era en un hueco que a veces yo pasé una semana sin poder porque estaba prohibido salir del hueco mientras estuviéramos bombardeando. Y yo me dije, pero bueno, ¿y si yo no llevo imágenes para Cuba? Aquello vine aquí a la guerra. Y incumpliendo las órdenes de los jefes, salí, me trepé en la famosa matica. La matica, por ahí vamos a tener imágenes de la matica, pero ahora estábamos viendo el puente. Ese es el famoso puente sobre el río de Cuito. Ese es el famoso puente que lo volaban por el día y por la noche lo reconstruíamos. ¿Ustedes lo reconstruían ustedes? Sí, los ingenieros y los... Hay imágenes que ya ustedes verán porque no podemos quemarle el documental completo a Cenarega, pero hay imágenes de que el hoy general de división Álvaro López Miera los rescató a ustedes que estaban del otro lado del río, a nado, se ven imágenes. Bueno, este es el puente que se bombardeaba de día y los cubanos y angolanos, porque esto es una batalla. Ahí es difícil incluso distinguir en momentos, en los materiales que trajo Cenarega, quiénes eran cubanos y quiénes eran angolanos. Hubo una unidad absoluta. Absoluta. Y eran gente muy, muy humilde, el combatiente angolano, muy humilde, muy jóvenes, muy humildes. Y de verdad que eran valerosos. Era gente guapa. Bueno, de esos testimonios que tendremos que esperar, ¿el documental cuándo va a estar? Bueno, queremos que esté para noviembre, diciembre. Para el Festival de Cine. Esperamos que sí. Voy con el último en llegar a Cuito Cuanavale. ¿Cómo es la historia? Porque hay personas que están en el lugar indicado en el momento indicado, y ese fue César Gómez, según lo que cuenta en su libro. Estaba en la redacción de Verde Olivo, de la revista Verde Olivo para la que escribía. Alguien llamó y le dijo, bueno, cuéntalo tú, que para eso viniste. Ya, buenas noches. Exactamente así. Yo estaba trabajando en la redacción y de pronto alguien viene y se están llamando a la dirección, desde la dirección política, pero no está el director ni el jefe de redacción, no hay nadie, tú eres el único oficial que está aquí, un oficial igual casi recién graduado. Y yo fui al teléfono y me preguntaron, ¿quién habla? Digo, bueno, aquí el primer teniente César Gómez. ¿Tú has oído hablar de Angola, de Cuito? Sí, yo había estado en una reunión en la que se había hablado. Me dice, bueno, prepárate que te vas para Angola. O sea, hubo un impasse, un momento, evidentemente la persona, el coronel que estaba hablando conmigo, consultó y el tipo que está ahí es este. Y así fue como me enteré yo que me iba para Angola. Y al otro día me vacunaron y como al tercer día ya estaba montado en el avión. Y cuando se hablaba de esto, de si vas voluntario o no, yo creo que todos fuimos voluntarios. Y nadie nos preguntó, ¿tú vas voluntario? O sea, esa decisión, a mí no me la preguntaron y no hacía falta. Me imagino que a ninguno de los que estamos Pero yo recuerdo aquí. En mi época que los que no fueron llamados iban a los comités militares a pedir ir a Angola. ¿Es o no es? Es así. Y muchos de nosotros pedimos ir, en el caso de los periodistas. Yo te puedo hacer el cuento de mi padre. Mi padre en ese momento era director de Niña Bonita, una granja, una industria importante. Y mi padre se presentó y cuando le preguntaron ¿qué usted trabaja? Dijo, obrero agrícola, para que lo mandaran. Ya después cuando empezaron a ver los papeles se dieron cuenta que era un hombre que, como diría Raúl, era más importante en los frijoles que en la guerra. Y no fue, pero él hizo ese intento por ir, a veces si se equivocaban y lo mandaban como obrero agrícola. Bueno, yo voy a hablar por primera vez de la matica de Cuito Cuanavale, que era el lugar, digamos que era la atalaya, ¿no? Era el mirador de una guerra que no se veía. Cuéntanos un poquito, y a lo mejor encuentran por ahí las imágenes de la matica famosa donde tantos se pararon a ver la guerra. Mira, exactamente, la matica era el puesto de observación de donde se dirigía la artillería y se dirigía la aviación. O sea, era efectivamente una mata que tenía como una plataforma de tabla y ahí estaban los compañeros. Ahí está la matica. Ahí estaban los compañeros con los equipos de visión. ¿Y qué pasa? Ese era el lugar de donde se podía ver la guerra. La guerra no era más que aquel escampado gigantesco de una llanura que se le llamaba Chana. La Chana de Cuito. Y la guerra significaba que tú podías estar parado allí, de pronto caían dos bombazos y ese era el enemigo. Mi primer contacto con lo que fue la guerra fue cuando parado en aquella matica, bing, bang, y vi los cañonazos y me dijeron, esos son los sudafricanos que están bombardeando. Y para mí, por ejemplo, a diferencia de los compañeros que venían de la universidad, yo había estudiado en una escuela militar. Yo me preparé como corresponsal de guerra. Y hasta ese momento lo único que había hecho era ir a maniobras de las Fuerzas Armadas.
O sea, yo era corresponsal de guerra en La Paz, en Cuba, sin peligro. Y para mí era tan importante de pronto que lo que yo había estudiado podía en la práctica ejercer la profesión que había estudiado. Para mí fue una experiencia tremenda y de veras. Tú escribías para Verde Olivo y para la revista para la revista Verde Olivo y para el periódico Bastión, que en esa época era un diario de circulación nacional. No existía el Telex, por supuesto Internet, ni siquiera estaba en los sueños. ¿Cómo llegaban las crónicas de César Gómez Chacón en las entrevistas? Mira, la primera la escribí llegando a Luanda esa noche, porque ya cuando tú llegas y estás en ese ambiente y sabes que están esperando en Cuba tus noticias, me dieron una máquina que tenía un teclado que era portugués, extrañísimo. Yo pasé un trabajo ahí con un dedito, pasé un trabajo tremendo, pero yo lo de mandar mis primeras entrevistas las hice llegando a Angola. Pero cuando llego a Quito, el primer día ese de todas esas experiencias una encima de la otra, que a mí me dicen, yo digo, necesito mandar esto para La Habana y tengo que escribir, era de noche. Me metieron en un refugio de eso que se hacía Cenarega, era un cachito, y había un bombillito con una batería, y yo saqué una hoja de mi agenda y escribí. Mi primer reportaje desde Quito con Navales lo escribí a mano, así, me acuerdo, con un bolígrafo con unas hojas de la agenda. Y fíjate si eso era importante, que tú sabías que ese papelito yo lo entregué con los rollos que había tirado el fotógrafo. Y eso el otro día, un soldado jugándose la vida, cruzó el río, pasó el puente famoso y llegó al puesto de mando de Quito. De ahí eso había que mandarle un helicóptero a Menongue, de Menongue en un avión a Luanda, de Luanda hasta La Habana. Y tú estás y tú mandas eso, tú no sabes qué va a pasar hasta que llegue el periódico. Y te puedes Cuando ves el periódico dice, valió la pena. Eso es como vinieran todas las cartas juntas. Bueno, vamos a hacer una pausa. Quiero que se enteren de lo que va mañana en el espacio de la Mesa Redonda por el canal Educativo 2. Es aniversario del ICAI y pretendemos darle seguimiento a esta selección de memoria del mundo de los mejores noticieros latinoamericanos que se hicieron durante 30 años. Este sábado 24 de marzo, noticieros latinoamericanos en la memoria del mundo, segunda parte. Como todos los países socialistas que nos brindan su solidaridad y su amistad, Checoslovaquia, que ayer nos parecía lejana, no solo en la distancia física, sino por las absurdas barreras impuestas por los que cercenaban nuestra soberanía, está hoy a pocas horas de nuestro alcance. La Compañía Cubana de Aviación ha inaugurado una línea directa entre La Habana y Praga, y en uno de sus primeros vuelos parte una delegación de la Federación de Mujeres Cubanas, presidida por la señora Vilma Espín. Coincidiendo con el aniversario 59 del ICAI, este 24 de marzo, a las 7 pasado meridiano, por el canal Educativo 2, la Mesa Redonda transmitirá una nueva selección de emisiones del noticiero ICAI latinoamericano, que bajo la guía de Santiago Álvarez y durante 30 años, acumuló imágenes y sonidos de momentos clave en la historia cubana, latinoamericana y universal, que hoy forman parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Este sábado, 24 de marzo, noticieros latinoamericanos en la memoria del mundo. Historias de la Revolución. Historias de la Revolución siguieron haciendo los cronistas que vinieron después. Esta generación maravillosa de la que formó parte Pastor Batista, quien está ya en la línea o está a través de la pantalla. Gracias a los reporteros del Telecentro de Ciego de Ávila, le doy paso a Pastor para que nos hable de sus memorias, de sus recuerdos, de sus impresiones de la trascendencia de Cuito Cuanavales. Histórico de haber contribuido a la gloria de Cuito Cuanavales le corresponde también al periodista del semanario Invasor, Pastor Batista Valdés, quien de inmediato nos ofrecerá detalles, su testimonio en torno a su condición de periodista y de combatiente. Efectivamente, como bien tú dices, fue un privilegio que a la luz del tiempo nos parece mentira. Por eso me viene a la memoria, por ejemplo, la actuación de la aviación. Recuerdo en particular un piloto nuestro, Juan Francisco Alonso, creo que era el apellido, Alfonso, que sin tren de aterrizaje tuvo que aterrizar forzosamente 85 kilómetros antes de llegar a Menongue. Recuerdo al Chino Ley, que le decían que era un látigo para los sudafricanos, pero recuerdo también otros compañeros, un joven, Vladimir Cruz Naranjo, creo que era el apellido, si no me traiciona la mente, que perdió un brazo
víctima, ¿no?, de la propia guerra, de las acciones combativas, y su teniente coronel estaba al lado de él allí llorando. Y este muchacho llegó y le dijo: no llore, teniente coronel, que todavía me queda otro brazo para seguir defendiendo la revolución en Cuba. De manera que la huella de Cuito Cuanavale no solo fue la victoria militar propiamente, que decidió después todo el curso de la guerra, el destino de Angola y de Sudáfrica, y de África en general, la liberación de Namibia, la independencia de Namibia, más la eliminación de la apartheid en Sudáfrica. O sea, Cuito Cuanavale también dejó una huella humana, no solo militar. Y yo creo que ese es uno de los méritos más grandes, no por gusto, han pasado tantos años, y quienes estuvimos allí recordamos con muchísimo agrado, con satisfacción, sin ningún tipo de orgullo ni de vanidad personal, el hecho de haber podido ser testigos, ¿no?, de aquel momento, de aquellos días, y de haberlo transmitido lo más objetivamente posible a quienes acá estaban esperando, porque recuerda que en ese instante había más de 50.000 cubanos en Angola, si no me traiciona la memoria, y que en general pasamos por allá más de 300.000. Sin dudas, verdaderos cronistas de su tiempo, de su momento histórico y de esa humanidad y de esa belleza que fue la victoria de Cuito Cuanavale. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández para la Mesa Redonda con los cronistas de Cuito Cuanavale. Sí, por la Revolución Socialista. Sí, por la Revolución Socialista. Díaz Sánchez. Sí, por la Revolución Socialista. Sirvo a la Revolución Socialista. Sí, por 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 la Revolución Socialista. Bueno, las imágenes que estamos viendo son de condecoraciones. Es un poco más largo porque, claro, se haría demasiado y pienso que lo usarás un poco en tu... Se entregaban las condecoraciones, lo mismo en la trinchera. Ahí se ven en algún momento en las imágenes que nos dio Senarega, condecoran cocineros, el valor que tenían los cocineros para ustedes, ¿no? Sí. Bueno, ahí vimos en las imágenes que incluso horario nocturno. Bajo la trinchera. Horario nocturno, sí. Se ponía el himno nacional, era muy solemne. Toda la solemnidad. La medalla tiene inscrito a los heroicos defensores de Cuito Cuanavale. Y ahí el heroísmo realmente estaba por todas partes. Y eso te iba a preguntar, para ustedes, ¿quiénes eran los guapos? Se ha dicho muchas veces que los pilotos de los MiG-23 le partieron el corazón en Calueque ocurrió, sí. A los sudafricanos. Pero uno ve también las imágenes de las capturaron tanques sudafricanos, los tanquistas, los zapadores. ¿Cuáles eran? Si ustedes tuvieran que poner en una lista por orden a los más heroicos, ¿quiénes serían? Bueno, no, por orden sería pecaríamos quizás de injusto. Es todo el heroísmo. Como tú decías, ese cocinero, que podemos decir entre colegas allí comentábamos, el pan más sabroso que nos hemos comido en nuestras vidas ocurrió allí, pan tostado, un acabado tremendo, en un lugar donde todo funcionaba bajo tierra, un escenario que todo funcionaba bajo tierra, pero funcionaba desde la primera colada de café a primera hora, hasta ese pan para acompañar el desayuno, pero que también otros medios, en todos los medios de combate se sacaban el extra ese, y nosotros tenemos el impacto también de que el primer día que llegó uno de los grupos, que fuimos llegando en distintos grupos, pero un grupo de la prensa que cuando llega, que yo estaba, cuando llega a Cuito Cuanavale,
que nos alojan, nos dicen, mira, este va a ser el local de ustedes, tengan aquí sus cosas, aquí van a dormir. Bueno, a las pocas horas nos llegó la triste noticia de que había que velar allí a un zapador que había muerto en la mañana, ya no en el combate, porque como combate como tal, el último fue el del 23 de marzo, que por eso estamos justamente conmemorando los 30 años. Pero es que después continuaron las escaramuzas y continuó todo el tiempo el hostigamiento. Por eso la vida tenía que funcionar bajo tierra. Y ocurrió, por ejemplo, en mi caso, 5 o 6 días sin poderme bañar, y hay casos peores, lo podrán contar. ¿Cuánto estuvo Cenarega? 27 días sin bañar. ¿Y qué Estaba sucede? fuerte eso, Estaba ¿no? fuerte. Y con la cantidad de ríos que tiene Angola y justamente Cuito Cuanabal, porque ahí es donde confluyen justamente Entre los dos ríos. ríos, entre ¿Por dos qué no ríos. se bañaban? ¿Porque había frío? No, o pues la por- pipa no podía ir a buscar agua porque estaban Estaba cayendo bombardeando. constantemente los Y5 y Y6. Entonces, bueno, había que aguantar. Pero bueno, Y5 y Y6. son los cohetes, Los cañones móviles sudafricanos, con un alcance tremendo. Por eso él decía también, la distancia de la guerra esa, que la distancia es que tú no lo ves, Pero, no ves el enemigo. pero ves el Pero cohete ves- cuando está cayendo ves a tu lado. ves caer. Y la destrucción ya cerca de ti. Y entonces, bueno, pero todo funcionaba bajo tierra, había que tomar las precauciones, a la vez desarrollar la labor. La prensa tiene que estar muy clara de eso está ocurriendo todavía. Hoy se da sobre todo en las coberturas del quehacer de nuestros médicos, de nuestro personal de salud en cualquier parte del mundo, que la prensa, sí, tenemos esa oportunidad, que bueno, de protagonismo, pero no nos podemos marear. Lo de nosotros es reflejar ese heroísmo que por todas partes, en cualquier medio, en cualquier puesto, se desarrolla y hacérselo llegar a nuestra población, a nuestros lectores. A mí me llamó mucho la atención porque César Gómez, por ejemplo, me decía, yo no estoy en ninguna foto porque la foto, yo me quitaba para que tomaran la foto de otros. Tú trajiste apenas 3 fotos. Sin embargo, Pastor trajo fotos de ustedes, es decir, lo fotografió a ustedes. Gracias a Pastor tenemos la Sí. imagen de Katiuska saludando a niños ahí. Entregándole juguetes rústicos hechos por nuestros combatientes, de lata, de madera, como agradecían esos muchachos, imagínate. y vi fotos tuyas que no había visto nunca, que las tomaría Pastor. Sí. Pastor tiraba muchas fotos. ¿Aprendió mejor en el curso de fotografía que tú, César? Yo seguro que sí. Pastor tiraba muchas fotos y Pastor hacía poemas También. en medio de la guerra, incluso poemas con chistes. En forma de con décimas. broma. En forma de décimas. Muy- Absolutamente. O sea, cómo la cultura está impregnada en el cubano? Había cultura en el medio de la guerra. La gente cantaba. Yo recuerdo a Eduardito, uno de los corresponsales de los estudios fílmicos de la FARC, que muere en Angola. No había noche en la que Eduardito no empezara a cantar canciones de Silvio en el refugio, con cero luz, con cero nada. Y se ponía a cantar porque le encantaban las canciones de Silvio. O sea, eso yo lo recuerdo como si fuera ahora. Y hablando de los que no se bañan, tú tuviste un paludismo que no era paludismo, ¿cómo fue? Porque me pasó lo mismo. Yo salgo tan rápido de La Habana, me ponen las vacunas y yo salgo. Y estoy con la misma camisa puesta, o sea, yo no me baño igual la primera semana en la que estoy en Angola, en Cuito. Y a mí me empiezo a sentirme mal, empieza a subir la fiebre y yo digo, tengo paludismo. Me llevan enseguida al médico y me dicen, no, el paludismo en Cuba a las no sé cuántas horas, no es imposible, tú te acabas de llegar. Y resulta ser que después, cuando me quité la camisa la primera vez, la vacuna se me había Reventado. infectado. Tenía todo infectado. Yo no sentía el dolor aquí, lo sentí en cualquier otro lugar, debajo del brazo, etcétera. Son las cosas que pasan en la guerra. Yo te puedo decir, por ejemplo, hablando de esas cosas, a mí alguien me dijo, después yo lo escribí, mira, lo peor que existe, el peor trabajo del mundo es la guerra. Y porque estás todo el día en tensión, en primer lugar. Hablamos, por ejemplo, de lo importante que eran los demás. Tú estabas durmiendo, tú sentías los tiroteos y al otro día por la mañana te enterabas que habían habido intentos del enemigo, que habían gente de nuestro lado muertos o heridos. O sea, tú dormías y había gente que te estaba cuidando y tenías que dormir de alguna manera. O sea, todo el mundo tenía un papel en la guerra, desde los cocineros, porque era tan importante comerse ese pan, por ejemplo. Era importante las personas que hervían el agua. Yo recuerdo haber estado un día entero reportando y se me acabó el agua de la cantimplora por poca experiencia. Y llegué a donde estaban nuestras tropas por la tarde y había un bullón de agua que estaba acabada de hervir y yo me recuerdo coger la tapa de mi cantimplora de la desesperación porque el terreno era arenoso, ir soplando aquella agua, soplando para poderme tomar un sorbo y que me bajara la arena del día.
Era realmente una cosa tremenda, la guerra es lo peor. Ahí estamos viendo, porque estas son imágenes que tomó Senarega de recogida de agua en el río, ¿no? Ese Sí, era... porque, a ver, el agua, para aclararlo de bañarse, porque me voy a quedar yo con fama de... Es que era peligroso acercarse al río. Es que eso se iba a buscar a un lugar que era como a 20 y pico kilómetros donde está el puente. O sea, el agua era expresamente para cocinar y para asearse por la mañana, o sea, lavarse la boca y eso, pero bañarse era como tuvieras la oportunidad de ir al río. Y como estábamos en medio de la guerra y aquella locura, el baño pasó a ser una cosa secundaria. Por cierto, bañarse era también... Era un lujo. No, y también una cierta misión, porque a veces había 7 grados de temperatura. Sí. También. Y eso es en un baño rústico hecho por los combatientes, mirando las estrellas del cielo, y 7, 6 grados, ¿no? Y tú dices que había una muchacha en una foto que era la novia de todos los combatientes. ¿Cómo es parte de esa historia que está aquí? En uno de esos refugios donde yo me fui a escribir de noche, que me ponen el bombillito, de pronto veo un afiche, una mujer bellísima, y era evidentemente donde iban todos los muchachos a ver una mujer, digamos, en aquellas circunstancias, porque eran pocas, claro. Aunque estaban las 4 doctoras, yo recuerdo, por ejemplo. Estuvieron todo el tiempo en Cuito haciendo la tarea, porque recibir heridos de balas, de minas, de todo, era una tarea tremenda. Bueno, heridos y muertos, porque los hubo. Y estaban nuestras compañeras de profesión, las periodistas, Katiuska, Lady, que eran nuestras madres, nuestras hermanas. La cosa maternal siempre funciona. Es tan importante eso del papel de la mujer. Cuando tú te sentías mal y venía una compañera y te decía, coño, César, ¿cómo te sientes? Te pasaba la mano. Eso se agradecía muchísimo. Dice Demetrio que él le agradece para toda la vida a Katiuska, que estuvo un mes completo cuidándolo en el hospital cuando él estuvo en Menongue, pero no llegó prácticamente a estar en Cuito Cuanavales por una hepatitis que se cogía muy fácil allí también por la calidad del agua o la mala calidad del agua. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta quiero que hablemos de los sentimientos especiales que se generan en la guerra, del compañerismo y de lo que significa perder compañeros, como una crónica hermosa que escribió Albertico para el periódico, un periódico provincial donde trabajó después y contó esta historia del que murió por él. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Este martes, en la Mesa Redonda, documental Siempre Amanece, el enorme esfuerzo de recuperación de una comunidad villaclareña. Rápido, esto es un mes más o menos haciendo las casas esas. Aquí hay que meter una ofensiva enorme. La Mesa Redonda estrenará el próximo martes el documental Siempre Amanece, realizado por el Grupo de Promoción Cultural Guamo de Villa Clara, que refleja el enorme esfuerzo de cientos de hombres y mujeres del pueblo por lograr, en pocos meses, la recuperación de la comunidad de Emilio Córdoba, en el municipio de Encrucijada, fuertemente golpeado por el paso del huracán Irma. En el programa, autoridades de Villa Clara brindarán información sobre la recuperación de esa provincia de los graves daños que provocó el fenómeno meteorológico. No negamos que pueden presentarse afectaciones, incluso mayores que las actuales, pero estamos preparados y en mejores condiciones que entonces para revertirlas. Mesa Redonda, más allá de la noticia. El imprescindible deseo de vivir, bajo ese epígrafe, César Gómez, y yo no dije ahorita, en esa misma silla se sentó tu tío Jorge Gómez hace una semana exactamente. César viene de una estirpe de héroes, sobrino también
de Raúl Gómez García, el poeta de la generación del centenario, así que de casta le viene al galgo, como se dice, pero escribe él esto que es muy hermoso. El día de mi llegada a Angola, el joven soldado cubano que fue a buscarnos al aeropuerto en medio de su disertación filosófica para recién llegados y con la sonrisa de quien parece resignado a un destino que no busca pero no elude, me dijo claramente: periodista, aquí lo mismo te mata una bomba que un mosquito. La realidad que palpé durante mi paso por trincheras, caminos, puestos de mando, ríos, aeropuertos y ciudades angolanas fue todavía más cruel. Lo del mosquito no es una exageración. El llamado paludismo cerebral, que se transmite por una simple picada del insecto, podía ser el fin. La guerra en África tenía el inconveniente adicional de una naturaleza agresiva al cubano de nuestros días. Allí son comunes muchas de esas enfermedades que fueron erradicadas en las primeras décadas de la Revolución o que nunca existieron en Cuba. También las fieras del bosque y las serpientes tres pasos, los últimos que das antes de caer fulminado. Lo de la bomba, léase también mina, metralla, morterazo, cohete, esquirla, jequingazo, granada, balazo, era como el pan duro nuestro de cada día. Lo mismo en la Brigada 25 de la FAPLA, la más cercana al enemigo que en la más céntrica calle de Luanda. La biblioteca donde estuve sentado en busca de datos sobre la historia de Cuito Cuanavale daba con sus puertas a una de las avenidas más importantes de la capital angolana. Menos de una semana después de mi visita voló en pedazos a consecuencia de un atentado terrorista. En fin, la guerra de los mosquitos. ¿Y no había miedo? César Gómez. Mira, el miedo está presente en determinados momentos, en determinadas circunstancias. En el caso de los periodistas, cuando nos íbamos a reportar a los lugares de mayor peligro, y evidentemente lo más interesante era reportar en los lugares de mayor peligro. Hay momentos en que sí lo sientes, pero el problema es sobreponerse. El problema es decir, yo de aquí no me voy. O sea, yo no voy a hacer el papelazo de salir corriendo, porque además tengo que estar aquí, porque además tengo que reportar, están esperando en Cuba lo que yo desde aquí voy a mandar. Y ese era el caso del resto de los combatientes cubanos, de los combatientes angolanos. Yo escribo en el libro, el mejor regalo que quería traerle cualquier cubano a su familia en Cuba era regresar vivo, era la vida. La gente llevaba cositas, la gente compraba cositas, lo que podía, las cosas mínimas que se podían recoger en una guerra. Pedazos de esquirla eran unos buenos souvenirs para traer a La Habana, pero la gente quería venir vivo. Y con lo cual la gente se tenía que proteger. Los jefes exigían que te protegieras. Era una gran exigencia. Yo recuerdo decir, no pueden haber 4 personas debajo de esta mata, porque si cae un G5, los mata a los 4. El G5 es el proyectil de los G. El G5 es un cañón autopropulsado que tenía mucho alcance. Los sudafricanos lo podían mover y llegaban muy fácilmente a donde estaban nuestras tropas. Después lo recogían y se lo llevaban. Pero nosotros hacíamos lo mismo con las Katiuskas, con la BM-21. Nosotros las movíamos y les dábamos candela con aquellas 2 BM-21 que había en Cuito. Apenas 2 BM y en algún momento una sola. Por ahí hay imágenes de la BM-21 disparando. Cachita. Ahí va a decir, porque hasta la BM-21... Después llegó Libertad. Y tenían nombre propio cada es decir, no es que se lo de llamaran Cachita era porque Cachita está alborotado. O sea, la gente decía, Cachita se alborotó. La gente sentía cuando tiraba la BM y te daba una seguridad tremenda, porque la BM tiraba cuando se acercaba un poco el enemigo. Nosotros lo podíamos detectar y entonces le tirábamos cuando había movimiento del enemigo en la cercanía. Era lo que hacía que estuvieran a la distancia que hacía falta para no correr peligro. Pero el disparo de la BM-21 demora, bueno, es un fuego. Aquí entrevistamos a un combatiente de Cuito Cuanavale también y nos decía que es tanto el poder de fuego, el que escapa también al disparo, que destruye, incluso destruyó la cabina del camión que la sostenía, en el caso de jóvenes combatientes de Cuito Cuanavale. El camión se levanta, el camión salta. Son 40 ¿Estuviste proyectiles. montado en alguna cachita? Estuve montado. ¿En Cachita o en Libertad? Creo que fue en Libertad, porque ya había llegado a Libertad. Pero bueno, iban las dos juntas, se paraban una al lado de la otra. Y yo me monté igual porque quería saber cómo era aquello, que es el trabajo del corresponsal de guerra. Y yo fui, mi fotógrafo en una y yo en la otra. Y nos dijeron, cuando tiren, o sea, no te puedes quedar encima del camión cuando están tirando, pero cuando tiren, móntense, porque el enemigo las detecta y dispara a ese lugar. Y así fue. En cuanto a eso, además me dijeron, si no te montas, te quedas. Yo sabía que no me iban a dejar, pero de todas maneras me monté rápido.
Y era una cosa tremenda y efectivamente respondió el enemigo. Alberto, ¿cómo es la historia del que murió por ti? Sí, bueno, Antonio Pérez Medina, conocido por Tony. Hay que decir que lo que más a uno le duele es el hermano caído. Y en el caso de nosotros, el sector de la prensa, tuvo allí a 3 hermanos caídos. Está Eduardo y Marcos, en el caso de los estudios fílmicos de la FARC, y Tony, que era tributaba para Bastión, era corresponsal del periódico Bastión. Yo me sentí en deuda, y cuando proseguí el servicio social, que como te explicaba, también tenía un año en un periódico provincial, que en el caso mío me correspondió el 5 de septiembre de Cienfuegos, justo el día de la Operación Tributo, 7 de diciembre de 1989, cuando llegan los restos de nuestros compañeros, intenté esa crónica basada en fragmentos del poema de Retamar, el otro, el que se murió por mí, quién se murió por mí, quién recibió la para mí en su corazón. Y es una deuda que tenía con Tony. He tenido vínculo con su madre, que radica en la provincia de Villa Clara, en el municipio de Remedios. A Tony le agradezco mucho por esas cosas de la vida. Fue el que me cayó al lado en el avión. Yo recién graduado, primera vez que viajaba, no sabía ni siquiera ponerme el cinturón. Y él me dijo, esto es así, muy sencillo. Él había estado allá en la Unión Soviética, bueno, igual que César. Estudió con César, periodismo allá. Y a Tony, cuando hice mi primer reportaje, quise también que él le echara un vistazo. Lo tenía cercano, fue muy cercano a mí, y realmente duele la muerte de esos compañeros. Es lo más duro que uno puede recibir en medio de todo este escenario, que por sí es hostil, tratándose de la guerra. Y se crea una relación especial. Es decir, esa es tu familia ya para siempre. Especial. Nosotros hoy día nos reunimos para recordar anécdotas, para saber qué está haciendo. Por eso supimos hace poco, en diciembre, que Senarega estaba preparando un documental. Y supimos esta edición de César en estos encuentros. Ha pasado varias veces. ¿El mono ese era tú? Bueno, mira, ese mono es una víctima también de la guerra, porque quizás ahí no se puede apreciar bien, pero tiene una patica mutilada por una mina. ¿Era tuyo? Por una mina. No. Era de la tropa. La gente quería tomarse una foto como muestra de que hasta los animales estaban padeciendo los horrores de la guerra. Sí, mira, César. Hablando de las cosas de la guerra, de lo triste, de la muerte. Por ejemplo, en la guerra, en Cuito, se perdieron los pájaros. Era todo desierto. Yo regreso de Angola y uno de los fotógrafos que va conmigo se queda aún cumpliendo misión. Y uno de los finales del libro es cuando él me escribe, los pájaros están regresando a Cuito. O sea, era una cosa increíble. O sea, todo se vuelve negro, todo se vuelve gris. O sea, imagínate un cielo sin pájaros. Es algo que no te puedes imaginar nada más que estando en esas circunstancias. La gente se iba. Cuito era un pueblo fantasma. Desierto. Tantas veces bombardeado, ya nadie vivía en Cuito. Todos los pobladores de Cuito se fueron a los quimbos. En la película Cangamba se ve y es exactamente así. Fue tan bombardeado, fue tan hostigado Cuito que no se podía vivir en Cuito. Cuito era el bastión en el que pretendía el ejército sudafricano. Y un dato interesantísimo que está aquí en los fragmentos de discurso de Fidel que tomó, que creo que incluso del año 2005, donde Fidel dice: se sabía que los sudafricanos tenían el arma atómica y pudieron haberla utilizado como en Hiroshima y Nagasaki contra las tropas cubanas y angolanas. Hoy se sabe que estuvieron a punto de usarla. Y ¿cuánto hubiera causado? Ahora, Senarega, tu documental se llama Gracias por el miedo. Gracias por el miedo. ¿Cómo se puede dar gracias por el miedo? Bueno, ahorita tú preguntabas si se sentía miedo. Sobre todo esos primeros 15 días, cuando llegué allí y estuve, que me daba mucha impotencia porque no podía salir a filmar porque estaban los bombardeos. Y yo me hice 1000 veces 1000 preguntas ahí, que qué yo hacía allí, por qué yo había ido, porque realmente uno se cuestiona esas cosas y tienes miedo porque es agresiva. Sin embargo, lo que decía César, o sea, es un instinto de conservación, pero tú tienes que ser capaz de sobreponerte a... Y yo tengo la tesis de que gracias a haber tenido miedo, le di el regalo a mi mamá de regresar con vida. Y entonces, yo pienso que sí, que lo que la gente un poco que le da pena eso, ¿no? Decir que tuvo miedo en algún momento, pero yo creo que eso es humano. Una de las cosas que se advierten en todas las imágenes tuyas que tenemos, que
que pudimos apreciar para preparar este material es el sonido de la película. Es decir, todo fue filmado en película. ¿Cuánto se ha salvado de eso? ¿Cuánto hay? Es decir, ¿de cuánto dispones tú? ¿Cuánto puede durar el documental que hagas? Bueno, a ver, este documental es realmente un capítulo de una serie documental sobre Cuito Carnaval. Este es el primer capítulo. Hay otro capítulo que te comentaba que quiero tenerlo terminado para el segundo aniversario de la desaparición de Fidel, porque es el papel de Fidel en la dirección de la batalla de Cuito Carnaval, que todos sabemos que la dirigió él personalmente. La dirección de la batalla, ¿conocían ustedes cuán cerca estaba Fidel de las tropas en el sentido del cuidado de la... Por ahí hay una imagen con la que quiero terminar, pero ¿cuánto estaba al tanto de lo que ustedes comían, de lo que ustedes sentían, de lo que ustedes necesitaban y de lo que pasaba en el campo de batalla? Mira, había una manera, que sigue siendo la manera del cubano, de decir, esto lo mandó quien tú sabes. Y eso era suficiente. Y eso era suficiente. O sea, tú te sentías dirigido por el hombre que había dirigido la revolución, el Moncada, el hombre que seguía siendo el jefe de esas tropas, el comandante en jefe. Yo creo que eso era suficiente para la gente. Pero yo quería hablar también del papel del jefe en el terreno. Eso, había muchos, se ven los muchachos jóvenes, eran muchachos de servicio militar. Y los tenientes y los capitanes y los coroneles, algunos eran muy jóvenes también, sobre todo los oficiales eran los más cercanos y se estableció una relación de padres a hijos. O sea, uno de los tenientes coroneles que fue superheroico, tanquista, Ciro es su nombre, le decían el puro. Y hubo un momento que él trataba, o sea, él podía imponer la disciplina, pero no pudo evitar que le dijeran siempre puro. Él era el puro de esos niños, de esos muchachos que estaban allí. Y yo digo niños, y estoy pensando en Girón, en los niños de las Cuatro Bocas. Claro. Estos no eran tan jóvenes, pero eran muchachos muy jóvenes. Y te veían periodistas y querían que tú lo entrevistaras para ver si lo veían en Cuba, su mamá. Esa cosa de los muchachos, eso también era así. Era exactamente así. Yo siento que nos queda corto. Incluso tengo pendiente un compromiso con los héroes también de Zumbe, porque por estos días, 25 de marzo, también se conmemora un aniversario más de la resistencia de maestros y de médicos en defensa de la soberanía angolana. No queda tiempo para más porque quiero despedirlo con un fragmento. Te estoy quemando casi el documental de lo que vamos a ver, pero es tan importante porque es eso que hablábamos ahorita, cómo se interesaba Fidel hasta de lo que comía y de las medicinas. Brevemente, ¿tú quieres decir en nombre de todas las que no vinieron, las compañeras que no vinieron y de todos los que se fueron un día desde el aula directo a Cuito Carnaval? Sí, bueno, que agradecemos mucho esa oportunidad porque nos queda una ganancia, una riqueza tremenda. Nos queda un espíritu que supimos vivir ahí en un episodio crucial de mínimamente contribuir a la consolidación de una independencia, primero a liberar, a garantizar esa integridad territorial y eso se lleva. Olvidé decirte ahorita que la prensa tan unida como sector, eso lo vivimos también en Cuba, allí acuñamos el lugar, la casa de campaña donde trabajamos como Quimbo Press. Y entonces hemos querido mantener esa tradición y por eso hoy todavía nos reunimos. Pero nos queda ese espíritu que te hablaba, es tan vital que hoy día y después de aquello, con los obstáculos que pudieran aparecer, y por ejemplo, el mismo periodo especial lo fue, y bien contundente, ese espíritu que se forjó allí y que uno enriquece día a día, te lleva a que nada te meta miedo, ningún otro obstáculo, ninguna otra limitación de cualquier tipo perece ante el espíritu ese que uno ganó allí, que se forjó allí. Y que se forjó nada más y nada menos que en Cuito Cuanavale. Qué orgullo después cuando Nelson Mandela vino a Cuba y con el brazo sobre los hombros de Fidel le agradeció al pueblo de Cuba porque aquella batalla fue decisiva en cambiar el rumbo de la historia. Definitivamente derrotó al apartheid, garantizó la paz para Angola y la liberación de Namibia. Palabras de Nelson Mandela. Esto fue lo que dijo Nelson Mandela. Cuito Cuanavale marca el viraje en la lucha para librar al continente y a nuestro país del azote del apartheid. Gracias.
Gracias de verdad. Soñé siempre estar con ustedes en la trinchera, pero me tocó por lo menos estar con ustedes contando esta historia. Y a las muchachas que no vinieron, les da pena decirlo en cámara, pero aquí también estarán en ese documental. Quiero que vean este fragmento que hemos escogido para cerrar, porque nos decía de la sensibilidad del mando, pero también de lo que fueron esos soldados y combatientes para el pueblo angolano. Un verdadero milagro de amor entre dos pueblos. Hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda. Muy buenas noches. Dime una cosa, ¿qué vitamina C toma la gente? No sé. ¿No será bueno esa gente mandarle un buen cargamento de vitamina C? Sí, me dice que la gente tiene catarro, que está hay humedad allí. ¿No pudieron mandarle un camión de vitamina C? No, allí no hay mucha humedad. En Angola no hay tampoco. ¿Pero por qué hay catarro? No, se debe ser por el polvo, hay una polvareda allí que... Allí sigue habiendo polvo ahora. Sí. Los resultados son elocuentes. Nuestros combatientes internacionalistas se sienten apoyados por el mando y el partido y desplegando sus propias iniciativas con el esfuerzo del colectivo, hacen cada día más llevadera su estancia y se preparan mejor para defender las conquistas alcanzadas. Especial atención se dedica al mejoramiento de las condiciones de vida. En ello se manifiesta el espíritu de constructor que está presente en cada cubano. Un ejemplo vivo de esto es cómo utilizando los recursos naturales existentes en cada región, que aunque en muchas ocasiones no son fáciles de obtener, construyen sus propios dormitorios y otras instalaciones de campaña, poniendo de manifiesto lo que la iniciativa y el tesón de los hombres es capaz de lograr. La alimentación ejerce una influencia directa en la salud y la disposición combativa de las tropas. De ahí que la organización de la misma constituya un especial interés del mando. Ya estaba saliendo un parásito así blanco. Se han visto bastantes casos que asisten a la consulta, sobre todo de la población lejana, de los quimbos muy lejos de aquí de la unidad, donde hasta el momento se sienten muy contentos, muy agradecidos por la atención que le estamos brindando y sobre todo la mejoría que se han visto en muchos de los niños que han llegado con enfermedades como es parasitismo, diarrea, niños desnutridos. En ocasiones le damos los medicamentos de forma gratuita y en ocasiones se han llevado al hospital civil de Guam, donde se le ha ingresado y se le han dado el alta con evolución satisfactoria. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor